Buenas tardes. Mi proyecto de investigación se titula Fortalecimiento de la comprensión lectora en ciencias naturales para estudiantes de grado undécimo. Quien les habla, Lina María Cuartas Domínguez. Este proyecto estará acompañado por el magíster Fabián Alberto Quintero Taborda. El proyecto se presenta en el programa de maestría en educación modalidad virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se ha evidenciado que gran cantidad de jóvenes presentan problemas o dificultades con los procesos de lectura. Díaz Barriga menciona que la lectura debe ser una actividad indispensable para el aprendizaje escolar, ya que los alumnos adquieren, discuten y usan en el aula de clase un gran cúmulo de información que se da por medio escrito. Autores como Sole, Casani y colaboradores plantean que la lectura es un aprendizaje trascendental para la escolarización, ya que está relacionada con el crecimiento intelectual del individuo. La UNESCO en el 2016 también ha afirmado la importancia de la lectura para la vida y la formación de individuos integrales, recalcando que la lectura permite a las personas acceder al conocimiento y participar activamente de la sociedad. Por su parte, Silvia Montoya, también de la UNESCO, menciona que los desafíos que los jóvenes se enfrentan en materia de comprensión lectora plantean una situación de gran gravedad y urgencia que requiere ser abordada de manera decisiva y efectiva. Pensando en esto y en los resultados para la nación en PISA 2018, los últimos que tuvimos, encontramos que Colombia se encuentra en lectura por debajo de los países, del promedio de los países de la OCDE, y en América Latina y el Caribe por debajo de países como Chile, Uruguay, Costa Rica, México y Brasil. Y en ciencias naturales encontramos también que se encuentra con 413 por debajo del promedio de la OCDE de 489 y también por debajo de países como Chile, Uruguay, Costa Rica, México y Brasil. Pensando en los problemas de comprensión lectora en ciencias naturales, encontramos estudios en España y Argentina que muestran Sarda y colaboradores en el 2006 reportan que los estudiantes presentan dificultades para leer de manera comprensiva textos científicos, evidenciando dificultades al momento de responder preguntas en las cuales necesitan hacer inferencias del texto. Márquez y colaboradores también dicen que las deficiencias en comprensión lectora se agudizan cuando se trata de textos de ciencias naturales, pues el tipo de lenguaje y la forma en la que se presenta les dificulta a los estudiantes hacer una conexión con los textos. Por su lado, Maticelli y colaboradores en el 2013 evidencian que algunos estudiantes sobreponen sus ideas previas a los textos, lo que hace que no logren hacer inferencias correctamente. Institucionalmente, vemos que tenemos problemas con la comprensión lectora y las ciencias naturales, y por eso queremos analizar qué está pasando en la institución o cuál es el problema con estos bajos desempeños en la institución. Como todos sabemos, las instituciones educativas en el país son medidas por el índice global. Nuestra institución desde el 2019 viene decayendo en ese índice global, y aunque éramos la institución del municipio que se encontraba en la categoría B, en estos momentos nos estamos acercando al límite inferior de esa categoría, o sea que estamos próximos a descender a la categoría C. El índice global sale del resultado de todas las áreas evaluadas, pero en este caso particular vamos a hablar del área de ciencias naturales. Como vemos en el gráfico, los puntajes promedio para el área de ciencias naturales han estado por debajo del 50%. Y aunque entre el 2021 y el 2022 obtuvimos 2 puntos, seguimos estando por debajo del 50%. Si comparamos en la tabla, encontramos que la institución se encuentra con un promedio en ciencias naturales de 49, promedio que está por encima del ente territorial certificado, que es el Valle del Cauca, por debajo de la nación y por debajo de las instituciones privadas del ente territorial. Hemos evidenciado que los estudiantes presentan dificultades en reconocer variables de la información planteada en un enunciado y extraer datos de la información suministrada. Por ejemplo, cuando se les da un problema como el que aparece aquí relacionado, donde textualmente se dice la velocidad y la pregunta es sobre la velocidad, los estudiantes no saben qué respuesta poner porque no entienden qué les están preguntando. Lo mismo sucede cuando tienen que seguir instrucciones por escrito. Por ejemplo, una práctica de laboratorio es como darles una receta para que hagan algo
siguiendo el paso a paso y al final no entienden la información escrita que se les ha suministrado y terminan llegando a resultados que no tienen nada que ver con el paso a paso que se les da. Silvia Montoya, la directora del Instituto de Estadística de la UNESCO en el 2017, hace una crítica a los niveles de lectura que se encuentran en los estudiantes hablando de América Latina y el Caribe. Y dice que no tener las competencias básicas cuando se trata de leer párrafos muy sencillos y extraer información de los mismos es una nueva definición de analfabetismo. Por eso nuestra pregunta de investigación está encaminada de la siguiente manera: ¿en qué medida contribuye una intervención que se enfoque en trabajar los niveles literal e inferencial de la comprensión lectora con textos de ciencia, tecnología y sociedad en el desempeño de ciencias naturales de los estudiantes de grado 11 en la institución educativa Normal Superior María Inmaculada? La justificación de nuestro trabajo es la siguiente: cuando se evalúan las pruebas a ver no evalúan propiamente el conocimiento científico, evalúan más bien las competencias que tienen los estudiantes para explorar fenómenos, usar comprensivamente el conocimiento científico e indagar sobre fenómenos observados. Para esto, las pruebas nos clasifican en 4 niveles de desempeño, que son el nivel 1, donde el estudiante debe reconocer información explícita presentada de manera ordenada en el lenguaje propio de las ciencias, que son las tablas, los gráficos y también en el lenguaje coloquial. Este podría compararse con el nivel literal de la comprensión lectora. Mora nos plantea que un desafío para los docentes de ciencias es conseguir que los estudiantes de las diferentes disciplinas puedan comprender las concepciones latentes en ese lenguaje simbólico de las ciencias. En nivel 2 podemos relacionarlo con el nivel inferencial, pues aquí ya los estudiantes deben identificar patrones, relacionar esquemas, establecer predicciones y todo a partir de textos que se les da o de información de información planteada en textos. Cárdenas y Guevara hablan de que cuando uno trabaja comprensión lectora en el aula, variando los materiales de lectura, también puede hacer o encontrar una mejoría en la comprensión lectora propia de las ciencias naturales. Por su parte, Vitola y colaboradores en el 2018 trabajaron potenciando en los estudiantes la comprensión lectora de los niveles literal e inferencial mediante el uso de textos propios de las ciencias naturales, obteniendo buenos resultados. El nivel 3 de las ciencias naturales ya lo podríamos comparar con el nivel crítico intertextual, igual que el nivel 4. Aquí ya tienen los estudiantes que lograr establecer relaciones, interpretar gráficas y tablas, establecer relaciones entre conceptos, leyes y teorías y diferenciar entre evidencias y conclusiones, así como plantear hipótesis basadas en evidencias y relacionar variables para explicar fenómenos. Haciendo parte de nuestra justificación, encontramos que es de vital importancia porque existe una necesidad de fomentar la comprensión lectora en las aulas, pues este es un instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes. También puede contribuir a la comprensión de los conceptos latentes en ese lenguaje simbólico de las ciencias naturales y promueve en los estudiantes las habilidades para la vida como la lectura, pues es el medio para acceder al conocimiento y participar activamente de la sociedad. ¿Qué novedad podría presentar el proyecto? Pues porque vamos a implementar una estrategia que apunta a desarrollar habilidades comunicativas y a la vez propicie la apropiación del lenguaje duro de las ciencias naturales. ¿Qué aportes tiene el proyecto a la comunidad? Aporta al mejoramiento de los procesos de enseñanza de las ciencias naturales en la institución educativa, además de propiciar el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes y enriquecer el lenguaje científico en los mismos. Para esto nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias de lectura para mejorar la comprensión de textos científicos en estudiantes de grado 11 de la institución educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle. Como objetivos específicos tenemos identificar las principales dificultades que presentan los estudiantes de grado 11 de la institución educativa Normal Superior María Inmaculada de Caicedonia Valle al leer textos científicos. Evaluar el impacto de la implementación de estrategias de lectura efectivas en la comprensión de textos científicos por parte de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa y analizar las percepciones de los estudiantes de grado 11 de la institución educativa sobre la importancia
de la enseñanza de estrategias de lectura efectivas en la comprensión de textos científicos. Para esta investigación tomamos como marco teórico la comprensión lectora y aunque es un tema tan amplio nos basamos en el pensamiento de Casani, que habla de que leer es una práctica cultural insertada justamente en una comunidad particular y que para poder aprender a leer se requiere conocer esas particularidades de esa comunidad. ¿Por qué escogimos a Casani? Porque justamente cuando hablamos de leer en ciencias estamos hablando de una comunidad propia que es la comunidad científica, que tiene un lenguaje y una manera de expresarse muy particular. Por otra parte, tenemos el modelo de comprensión lectora de Kintz y Van Dijk, que toma en cuenta también el contexto en el que se desenvuelve el lector, pues requiere que éste realice inferencias y reflexiones que son productos de sus experiencias pasadas y de informaciones adquiridas. Como ya lo mencionamos, las ciencias tienen un lenguaje propio y por eso hay símbolos a los que debe dárseles representación. También tomamos como referentes teóricos a diferentes exponentes que han aportado a la semiótica de las ciencias naturales, como por ejemplo Raymond Duval, que en el 95 plantea la teoría de los registros de representación semiótica para la investigación en la didáctica de las matemáticas, entre ellos la diversificación de registros de representación semiótica y la coordinación entre diferentes registros. También en el 2017 menciona que un concepto determinado se ha adquirido cuando se es capaz de transitar entre los diferentes registros y representaciones, es decir, si al estudiante le damos una información que se encuentra en forma de tablas, esa información él es capaz de hacerla transitar a una gráfica o al contrario, si tiene la información en una gráfica es capaz de entender también esa información en forma de tablas. Ahí ya podríamos decir que el estudiante comprendió efectivamente la información que le estamos dando. La semiótica de las ciencias naturales. Continuamos aquí con Toluma, que en el 2018 concluye que efectivamente las dificultades que presentan los estudiantes tienen características esencialmente semióticas, es decir, están relacionadas con la forma en la que los estudiantes construyen y dan significado a los signos presentes en las gráficas cartesianas. Beluco y Caballero en el 2009 señalan la importancia del uso coordinado de los diferentes lenguajes, orales, escritos, visuales y gestuales y las matemáticas, con sus recursos para poder articularlos y darle una comprensión exacta a las ciencias a través del lenguaje. Mora en el 2020, también en su artículo sobre la semiótica de la enseñanza de la física, indica que el lenguaje es primordial en las ciencias, pues además de las palabras, las fórmulas matemáticas son el lenguaje formal de las diferentes ciencias, pues las leyes físicas, químicas o biológicas se pueden representar mediante modelos matemáticos, los cuales tienen muchísimo contenido con muchísimos símbolos especiales que a veces se les dificultan para entender a los estudiantes. En cuanto a las estrategias metodológicas, encontramos que autores como Sole proponen guiar al estudiante en el proceso de lectura, es decir, utilizar estrategias de lectura para que le enseñen al estudiante cómo debe leer y cómo debe afrontarse a los textos para poder conseguir una apropiación del conocimiento de los mismos. También encontramos que en el 2019 los estudios de Carlson y colaboradores, Guest-Newman y colaboradores, Hume y colaboradores mencionan que el uso de las estrategias de lectura efectivas es el método más práctico para mejorar la lectura de documentos científicos en el aula, estrategias como el subrayado, por ejemplo, o los resúmenes. También vemos que para favorecer la comprensión lectora de los textos de ciencias naturales, diversos autores como Gisper y Rivas, Olvieris y colaboradores sugieren organizar las tareas relacionadas con la lectura en 3 momentos, el de prelectura, lectura y poslectura. Para desarrollar esta investigación te presentamos el siguiente diseño metodológico. Vamos a tener una investigación de enfoque mixto explicativo secuencial, Quan-Qual, Bexplix, como lo sugiere Hernández Sampieri, pues aquí va a tener mayor peso la parte cuantitativa. Es un método cuasi experimental, pretest tratamiento post-test y posterior entrevista semiestructurada.
La población y la muestra serán los 96 estudiantes de grado 11 en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada. La muestra serán 6 estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada, elegidos por su desempeño en el pretest. El procedimiento. Para llevar a cabo la investigación se plantean 4 fases. En la fase 1 se aplicará el pretest para saber cómo están los niveles de comprensión lectora en ciencias naturales. En la fase 2 se hará una implementación de la estrategia de lecturas efectivas mediante una unidad didáctica. En la fase 3 se hará la aplicación del post-test para medir el nivel de desempeño y comprensión lectora de ciencias naturales. Y en la fase 4 se realizarán las entrevistas para conocer las percepciones de los estudiantes después de aplicada la estrategia. Estas son algunas referencias. Muchísimas gracias.